los pasajes que estuvimos leyendo, parece que estoy un poco fuera de contexto. Pero antes de entrar en lo que es una cita con Dios, yo quiero contarle una historia, sobre todo a los amigos que están aquí. Quizá hay algunos, quizá todos, ¿verdad?, que conocen un poquito acerca de la historia de la humanidad, la creación, Adán y Eva, etc. Yo creo que eso, hasta los niños pequeñitos, ¿verdad?, desde que en la escuela, ¿verdad?, van escuchando un poquito acerca de esto. Es imposible que una persona no haya escuchado por lo menos una vez acerca de la creación, Adán y Eva, la desobediencia, etc. Pero yo quiero hacer una narrativa acerca de esta historia. Como estuvimos viendo, Dios determina crear al hombre a su imagen y semejanza. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a esperar. Los que ya están aquí pueden quedarse conmigo para seguir recibiendo palabra del Señor. Escuche con atención. Dios decide crear a un hombre después que crea la tierra, después que crea los animales y todo lo que existe debajo de este plano o debajo del sol, ¿verdad? Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Aleluya. Y Dios lo crea con un propósito. Aleluya. Poderoso Jesús. Dios lo crea con un propósito. Gloria a Dios. Y el propósito, dice la Escritura, que es para que señoree en todo lo que Dios había creado. A veces nosotros leemos la Biblia, pastor, y entendemos que Adán era un simple jardinero. Porque vemos que la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Porque Dios, dice la Escritura, que después que creó todo, dice que plantó un huerto en Edén. O sea, que hubo un lugar donde Dios planta un huerto. O sea, un huerto que se entiende incluso teológicamente que no era un huerto de esta creación. Por eso, cuando el hombre es echado fuera de este huerto, la Biblia enseña que Dios puso querubines para que guardaran el camino al árbol de la vida. Un huerto donde estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Que si el hombre comía podía vivir para siempre. Entonces, este huerto de Edén, Dios lo puso ahí al hombre para que lo labrase, ¿verdad? Para que trabajase en él. Pero cuando nosotros analizamos el contexto y los significados de la palabra, nos damos cuenta que Adán era mucho más que un simple cuidador de un jardín o un simple jardinero, como a veces nosotros lo vemos. Porque cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra hebrea que se usó para señorear, es la palabra memshalá. Y la palabra memshalá significa ámbito de gobierno y de gobernador. O sea que Adán tenía una encomienda delante de Dios y era gobernar sobre todo lo que Dios había creado. Aleluya. O sea que por eso cuando la Biblia dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios, hermano, eso es algo tremendo. Porque Dios es Rey de Reyes, Dios es el creador de todas las cosas y el que gobierna, como dice en el libro de Daniel, sobre todos los reinos de la tierra, y que Él pone sobre ellos a quien Él quiere. Alabado sea Dios. O sea que por más que usted no lo entienda, cuando hay reyes, cuando hay líderes en las naciones, es porque Dios los puso ahí de alguna manera. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué Dios está poniendo gente que son tan malos y que gobiernan tan mal? Sepa que Dios... La Biblia nos enseña, cuando nosotros estudiamos minuciosamente, que Dios da reyes y gobernantes conforme al corazón del pueblo, conforme a lo que el pueblo se merece. Entonces, cuando el pueblo se desalinea, se aparta de Dios y vive profundo en el pecado y haciendo las cosas mal, pues entonces Dios le da un rey, un gobernante, como ellos se lo merecen, que lo trate mal. Así que, si hay un parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Aleluya. Y aunque yo sé que, aunque este pueblo, de cierta forma, hablando de República Dominicana, de cierta forma le ha dado la espalda a Dios, sin embargo, yo sé que hay un remanente en este país que ama a Dios. Yo sé que en este país hay un remanente que se ha entregado a Dios de corazón. Un remanente que gime, que clama, que busca la presencia de Dios constantemente y que clama por las almas también. Y sé que hay gente que, aunque aún no son cristianos todavía, tienen temor de Dios en sus corazones. Aleluya.
Aquí hay gente en este país, hermano, que aunque no son cristianos, tú no le puedes hablar raro ni cosas raras en contra de Dios. Y yo era uno de ellos, hermano, cuando yo no era cristiano y me hacían hasta un chiste raro que me hagan de Dios, yo hasta peleaba, hasta con los amigos míos. Claro, en ignorancia, porque Dios no necesita que tú lo defiendas con espada, ni con puño, ni con pleito. Por eso cuando Cristo iba a ser entregado, que Pedro sacó la espada y cortó una oreja, le dijo, mete tu espada en la vaina, porque todo el que saque espada, a espada perecerá. Y de ahí donde viene el dicho, que el que hierro mata, a hierro muere. Dale un aplauso a Cristo. Entonces, Adán tiene una encomienda de multiplicarse, ¿verdad? Adán, que la palabra Adán también significa Adama, que significa humanidad. O sea, Adán, en él, Dios había puesto la semilla de la multiplicación para que se llene la tierra a través de él. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Pero no solamente eso, sino que puso en él también la responsabilidad de gobernar sobre la humanidad. Aleluya. Y Adán, le voy a explicar ahora por qué leí estos textos del capítulo 3. Es porque Adán y Eva, luego que pecan, ¿verdad? No Adán engañado, porque a veces nosotros pensamos que, como que Adán, Eva lo engañó. Eva no engañó a Adán. La serpiente sí engañó a Eva, pero Eva no engañó a Adán. Por eso el apóstol Pablo dice, porque la mujer, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gloria a Dios. O sea, ella al verse engañada, entonces ella trata de arrastrar a Adán también. Aleluya. No se me pongan serias las mujeres, por favor. Entonces, ¿pero qué pasó? Adán decide entregarse por su mujer también. Porque cuando nosotros analizamos la palabra que Dios usó del hebreo, la palabra que se usó para escribir, cuando Dios le canta sentencia, cuando le pregunta por qué tomaste del árbol que yo te dije no comieras, él dijo, la mujer que tú me diste. Cuidado con los hombres que cometen los errores voluntariamente con conciencia clara y después le quieren echar la culpa a la mujer. Alaba. Y viceversa también. Vamos a ser serios con nuestras responsabilidades. Pero no se me ponga tan serio, por favor. El punto es que Dios le dice a Adán, después que empieza a cantar sentencia, primero por la serpiente, luego la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. A la serpiente le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida, sobre tu pecho andarás, te arrastrarás y polvo comerás. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Gloria a Dios. Escuche esto. Por cuanto obedeciste, la palabra hebrea que se usó ahí es la palabra Shema, que significa escuchar inteligentemente para obedecer. O sea que Adán sabía claramente lo que estaba haciendo cuando Eva le ofreció de aquel fruto. A su nombre, gloria. Entonces, ellos pecaron, decidieron pecar, ¿verdad? La serpiente engaña a Eva y Eva induce a Adán. Y Adán decide desobedecer a Dios por escuchar a su esposa, por escuchar a su mujer. Entonces, la Biblia enseña que a partir de esa desobediencia, el pecado entra en el mundo. El pecado no existía en la humanidad. La maldad no existía en la humanidad. La muerte no existía en la humanidad. Por eso, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán. Y con el pecado, la muerte. Y como con el pecado entró la muerte, por ende, todo lo que conlleva y trabaja de la mano con la muerte, entró juntamente también con el pecado. La depresión, la tristeza, la ira, los pleitos, la contienda, las enfermedades, todo eso no existía. Dios no creó nada de eso para el hombre. Esas son las consecuencias del pecado. Incluso hay un texto en Job que habla del ser humano cuando llega al momento más, podemos decir, triste y deplorable de su vida a nivel de salud. Dice que sus huesos que antes no se veían, ahora aparecen. Dice, una situación tan crítica que hace que su alma aborrezca hasta la comida suave. O sea, que hasta el manjar más delicado lo rechaza.
por la amargura de ánimo que tienen, una enfermedad tan terrible de estar postrado en cama. Y dice que así Dios castiga al hombre. Y todo eso por causa de pecado. Entonces dice el texto en Job que si hubiera algún elocuente mediador muy escogido que le anuncie al hombre su deber, escuche esto con atención, lo que está diciendo es que si apareciera alguien con el conocimiento y el entendimiento que le dijera al hombre la razón de por qué está así, dice que entonces él oraría a Dios y Dios le escucharía. Y dice que su piel se volvería como la de un niño. Eso es sanidad. O sea que está hablando de una restauración por un cambio de dirección. Aleluya. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, hay muchas cosas que se rompen. Primero, pierden la autoridad de señorear sobre la humanidad. Entonces, las tinieblas, ahora, Satanás, con el imperio de la muerte, toman posesión de este plano. Por eso, en la tentación del desierto, cuando Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo, en un momento Él le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado, dijo Él, y yo lo doy a quien yo quiera. Ay, Padre, mi alma adora. O sea, el diablo le dijo: todo esto es mío ahora, y si tú me adoras yo te lo doy, porque a mí me lo entregaron. ¿Y quién se lo entregó? Adán. Por eso la Biblia enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel, ¿verdad?, que demande razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Por si acaso Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están a voluntad de Él. Padre Santo, esto es terrible. Entonces, perdió la autoridad. Pasó de gobernar a ser subyugado por el pecado, que ahora está en la carne, según Romanos 7. Entonces, el pecado, el deseo de pecar, la inclinación de hacer lo malo, ahora está en todo hombre, en toda carne, que se transmite como una enfermedad hereditaria. Entonces, por eso es que usted constantemente tiene deseo de hacer lo malo. Por eso es que a usted no le puede ni pisar un pie, que ya usted quiere dar un golpe a una gente. Eso no todo el mundo, ¿verdad que no? Esos son algunos. Por eso el ser humano constantemente, ¿verdad? Estamos hablando de los que no conocen a Cristo, porque cuando Cristo llega todo cambia. Aleluya. Por eso el ser humano sin Dios constantemente tiene deseos de cometer pecados inmorales, como la fornicación, el adulterio. Por eso constantemente el ser humano tiene deseos de hacer las cosas incorrectas. Y es porque hay algo dentro de él que lo impulsa, y es el pecado en la carne. Y eso entró por causa de la desobediencia. O sea que Adán vivía en paz, vivía en el gozo del Señor. Su alma no conocía la tristeza, no conocía el miedo, no conocía la vergüenza. Todo esto llega a Adán luego del pecado. Por eso, de los últimos textos que estuvimos leyendo, donde dice que ellos se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Porque anteriormente decía que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre era tan pura que al verse desnudo no sentía ningún tipo de vergüenza, porque no había ningún tipo de morbo ni de perversidad. A su nombre, gloria. Pero a partir de ahí, cuando el pecado entra, corrompe la mente, entonces ellos empiezan a verse diferencia. No, aquí hay que cubrirse, alaba. Aquí hay que ponerse ropa. Este cuerpo hay que cubrirlo ahora, a su nombre. Por ellos solamente usaron delantales, o sea que solamente por delante se taparon. Eso es lo que significa, delantales. Pero Dios los cubrió completo. Amén. Hermano, pero hay algo más que el hombre perdió. Porque vemos en el pasaje que luego del pecado dice que la voz de Dios se pasea en el huerto. Y que dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? El Dios que sabe todas las cosas. Pero hay varios puntos ahí que yo quiero que tú entiendas. Primeramente, Dios estaba haciendo con Adán como si él no supiera. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Y antes de Dios dar un veredicto, Dios tiene que despertar la culpabilidad en la conciencia de Adán.
Dios tiene que llevarlo a un nivel de conciencia culpable para que él entienda que él merece el castigo que le viene. Ay, Padre. Entonces, otra cosa es que Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Porque Adán y Dios también tenían una relación. Y Adán y Dios, como nosotros los que recibimos a Cristo hoy en día, que entramos en el plan de salvación, entramos en una relación íntima con Dios. Y había momentos específicos donde Adán y Dios se encontraban. Eran citas personales que ellos tenían. A su nombre, gloria. Adán labraba, trabajaba, pero había un momento en que él soltaba todo y venía a encontrarse con Dios. A su nombre, gloria. Dale un aplauso a Cristo, por favor. Pero esa relación se rompió por causa del pecado. Porque siempre que hay pecado hay una ruptura en la relación entre Dios y el hombre. Por eso Dios demanda el arrepentimiento y exige el arrepentimiento para poder tener una relación con Él. Hay personas que me han dicho que no son cristianos, nunca han sido cristianos, me dicen, yo tengo una relación con Dios, eso es imposible. Ya eso sería contradecir la Biblia. Es imposible tener una relación con Dios estando en pecado. Ahora, que usted ore y que Dios le muestre algunas cosas para tratar con usted y tratar de traerlo al plan de salvación, eso es otra cosa. Pero ya tener una relación con Dios estando en pecado, eso es imposible. Aleluya. De hecho, en la mayoría de los casos, hay muchas personas que todavía están vivas sin Cristo y es por las oraciones de los cristianos. Cada vez que yo veo que hay campaña, pastor, en un barrio, en una esquina, y veo gente de que tirando agua y de que ahuyentando a los cristianos, yo digo, si ellos supieran, si ellos supieran que posiblemente están vivos por las oraciones de los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y esa es su voluntad, a ese oye. Entonces, yo sé que las personas que son de oración aquí, ¿verdad? Que son profundos en oración, yo sé que han tenido experiencia cuando están orando y Dios les muestra a personas en peligro para que ore por esa persona para entonces Dios poder intervenir. Vemos un ejemplo en Abraham, vemos un ejemplo en los sacerdotes que Dios puso para que intercedan por el pueblo, etc. Porque Dios señala, aparta hombres y mujeres, ¿verdad?, que vivan en santidad, para que cuando ellos tengan esa relación con Dios y una vida agradable delante de Dios y ellos clamen a Dios, Dios los escucha. Por eso hay personas, aquí hay cristianos que probablemente si tú no vivieras en el barrio que tú vives, hubiera más muertes de la que hay. Hay cristianos, escúchame esto con atención, los hermanos que están aquí, que a veces se quejan con Dios y le dicen, Señor, pero tú me tienes, ¿cuándo que tú me vas a sacar de aquí? Yo me quiero mudar de aquí, pero no se te abre la puerta en otro lado. Tú encuentras que el lugar donde tú estás demasiado terrible, muy incómodo. Y Dios lo que quiere es tener misericordia de ese pueblo, de ese barrio, de esas personas que están ahí que no conocen a Cristo. Porque el cristiano que vive en obediencia y en santidad porta el perfume de Cristo. Y cuando clama, el Señor recibe olor grato. Y el Señor escucha su oración. Y cuando tú clamas por tu barrio, Dios tiene misericordia. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos, de orar por el barrio y por las personas donde nosotros vivimos. Bueno, ¿por qué? La Biblia habla del ladrón, ¿verdad? Pero hace referencia también a Satanás, que viene a hurtar, a matar y a destruir, pero que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, Satanás lo que quiere es destruir la humanidad. Entonces, Dios, por medio de nosotros, hace intervenciones con nosotros y los ángeles. Nosotros clamamos, Dios responde y envía ángeles. Hay casos, hermanos, difíciles de explicar. Incluso algunos videos que son muy creíbles en las redes sociales, donde se han visto intervenciones divinas de cosas que la gente se pregunta, Dios mío, ¿pero y qué pasó? Gente que se han dormido al volante y de repente abren los ojos cuando llegaron al lugar. Gloria a Dios. Hay algunos que se han muerto en accidentes, pero hay otros que no. Se han dormido y de repente abren los ojos llegando al lugar donde iban. Alaba. Gloria a Dios. Hay otros que iban a chocar y de repente cierran los ojos y cuando lo abren están bien parqueados por allá adelante y el otro vehículo pasó. Su nombre, gloria. Hermano, Dios es real.
Y Dios es bueno. Pero dice, para con el alma que le busca. Aleluya, qué lindo. Por eso tenemos que buscar a Dios cada día más, para que su bondad se manifieste todos los días más en nuestra vida. Bueno, entonces se perdió esa relación. Pero qué lindo que cuando Dios está cantando sentencia a Adán y Eva, inmediatamente trae una profecía. Dice, puso enemistad entre la mujer y la serpiente. Por eso que las mujeres tienen tanto miedo a la serpiente. Alaba. Porque Dios puso enemistad entre ellas. Ahora, lo que ustedes no saben es que la serpiente también le tiene miedo a ustedes. Alaba. Porque es que Dios puso enemistad entre ustedes. Aleluya. Por eso es que la mujer sabia no busca amistad con la serpiente. Gloria a Dios. Porque la mujer tiene una cualidad. Y es que cuando está en la mano de Dios, Dios la usa para darle duro en la cabeza a la serpiente. Gloria a Jesús. Pero lamentablemente la Biblia dice que la mujer necia derriba con sus manos lo que se edifica. Hermano, y volviendo al contexto, se perdió una relación muy bonita entre Dios y Adán. Se perdió una conexión muy profunda. Se perdió el gobierno. Se perdieron los bienes terrenales. Se perdieron muchas cosas espirituales. El hombre perdió capacidades que yo sé que ahora no las tenemos. Cosas que las vamos recuperando en Dios. Porque todo el que está aquí que sabe, que ora, que es espiritual, sabe que hay cosas sobrenaturales que se van activando en nuestra vida a medida que vamos buscando a Dios. Gloria a Dios. Cosas que Dios te hace escuchar, incluso en otro país. No me voy a meter por ahí, para que no me miren raro 2 o 3. Por ahí cosas sobrenaturales que nosotros vimos en Dios, hermano. Que si yo tuviera que ponerme aquí a hablar en detalle, algunos me dirán, eso es brujería. Brujería no. Porque los brujos trabajan con demonios y con Satanás. Pero nosotros trabajamos con el Rey de Gloria, alaba. Nosotros trabajamos con el que tiene un nombre por encima de todo nombre. Aleluya. O sea que si ellos hacen algo, nosotros podemos hacer más. Bueno, entonces, a partir de ahí, nosotros sabemos que conforme al tema que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Que es una cita con Dios. El hombre tenía citas con Dios constantemente. Ahora, luego de eso, Dios se revela en la vida del hombre constantemente para ayudarlo. Pero hay citas, porque sabemos que una cita tiene que ser en mutuo acuerdo. Hay citas que son de trabajo, ¿verdad? Hay citas que son para diferentes cosas, pero en el contexto de las citas, ¿verdad?, de relaciones, generalmente hay que estar en mutuo acuerdo. Pero Dios, escúcheme con atención, Dios es tan extraordinario que Dios busca la manera de organizar citas como esta de hoy. Hoy usted vino conscientemente, usted vino, ¿verdad?, porque a usted lo invitaron y usted vino. Ahora, quizás usted creía que usted venía a cumplir con los que lo invitaron. Ahora, lo que usted no sabía es que usted vino a una cita con Dios. Gloria a Dios. Lo que usted no sabía es que Dios lo estaba esperando aquí para tratar con usted. Alabado sea Dios. Lo que usted no sabía es que Dios tenía algo que decirle el día de hoy. Bueno, entonces cuando Dios está cantando sentencia, maldita sea la tierra por tu causa, Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente comerás el pan. La serpiente te arrastrará, polvo comerás todos los días de tu vida. Hermano, qué lindo el Señor. Gloria a Dios. Pero ahí empieza a hablar de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. ¿Verdad? Que no me voy a tomar mucho tiempo ahí, pero que simbólicamente habla de Jesucristo. O sea, desde ahí, desde antes de sacar al hombre del huerto, ya Dios estaba diciendo que iba a traer uno que iba a solucionar el problema, que el hombre venía justo, que el hombre acababa de traer, de desatar. El hombre viene y arma un problema, pierde todo lo que Dios le dio en un segundo, y cuando Dios le está cantando sentencia, también le dice, traigo la solución. Ay, ay, ay.
Y la Biblia dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de Dios fundar el mundo, antes de Dios crear el mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y en ese mismo momento meditó y pensó y dijo, tengo una solución. Ellos van a pecar, los voy a crear, van a pecar, van a ser separados de mi presencia, pero los voy a rescatar algún día. Tengo un plan elaborado para que el hombre que hoy es quitado de mi presencia pueda volver a mí nuevamente. A su nombre, gloria. Y ese medio es Cristo. Ese mediador es Cristo. No se lleve de algunas religiones por ahí que tienen no sé cuántas vírgenes y que ruega a la madre de Dios, que ruegue por nosotros. No, Dios no tiene madre. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. O sea que el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. O sea que la fe existe porque Cristo es el autor, quien la diseñó. La fe la diseñó Cristo. Y la fe está direccionada en Cristo, por eso Él es el consumador. O sea, en Él comienza y en Él termina la fe. O sea que cuando una persona pone su fe en alguien que no es Cristo, se está desviando del camino. Que Cristo, ¿verdad? Tal como Pablo le dice a Timoteo, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ese mismo Dios que sacó al hombre del huerto como castigo y perdió todo lo que perdió, ese mismo Dios se hizo un cuerpo para venir y vivir entre nosotros. Y yo me pregunto, usted tome unos segundos para hacer este análisis. El Dios que creó el mundo, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que según Pablo dice que no tiene necesidad de nada, porque en Él nos movemos y en Él vivimos. O sea, Él es el creador de todo. Y también dice que en Él habita toda la plenitud. O sea, Dios no necesita realmente de nosotros. Él es pleno en sí mismo. Él es autosuficiente en sí mismo. El creador, porque no vamos a hablar de ciencia, pero si usted entendiera un poquito así la dimensión de este plano, hasta dónde llega la existencia de las cosas creadas, hermano, esto es terrible. Y las cosas creadas por Dios, que son invisibles, son aún mayores. O sea que nuestro Dios no tiene límites. Y ese ser tan supremo decide prepararse un cuerpo para venir y vivir entre nosotros. Gloria a Dios. Y llegar a la cruz en ese cuerpo. Que ese cuerpo perezca y luego Él toma ese cuerpo de la muerte y resucita. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre? Para que lo estimes y para que tengas de él memoria. O sea, porque el salmista se pregunta, ¿por qué es que tú te acuerdas de nosotros? ¿Qué somos nosotros para que tú no tengas esa estima? ¡Wow! Gloria a Dios. Shama. Gloria a Dios. Nosotros somos su imagen. Nosotros somos para Él una creación tan perfecta, algo tan cercano a Él. Porque el espíritu del hombre, yo no sé, hermano, porque la Biblia no lo dice sobre los espíritus de los ángeles, cómo Dios lo crea, yo no sé. Sí, igual que el de nosotros. Pero en Zacarías dice que Dios crea el espíritu del hombre dentro de él. Gloria a Dios. O sea, el espíritu de vida del hombre, Dios lo crea dentro de él. O sea, que dentro de ti y dentro de mí hay un espíritu que fue creado dentro de Dios. Ay, Padre, mi alma te ama. Y cuando tú analizas eso no es cualquier cosa. Entonces Dios tiene, por eso el Señor, porque un hombre pecó, un hombre tiene que resolver el problema. Gloria a Dios. Por eso Dios mismo dice, yo voy como hombre. Pablo dijo a Timoteo que Dios fue manifestado en carne, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Aleluya. O sea que el Dios que nadie puede ver se hizo visible en Cristo. Por eso le dijo a Felipe, tanto tiempo
hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Porque Dios habita en luz inaccesible. Inaccesible quiere decir que no hay acceso a ese lugar. Entonces, ese Dios inaccesible, Él mismo se hizo accesible en Cristo. Y ese Dios invisible se hizo visible en Cristo. Y el diablo sabe lo que pasa cuando tú le abres tu corazón a ese Dios, a ese Cristo. Y por eso el diablo intenta que siempre el ser humano le esté abriendo su corazón a cualquier cosa, a religiones muertas, a santos muertos, gente que fueron hombres que pasaron por esta tierra, que no tienen poder para salvar a nadie. Por eso el diablo se preocupa para que el hombre se mantenga envuelto en el pecado, en la mentira, en el engaño, en los placeres de esta vida, en los deseos de la carne. Y si la gente entendiera que está cambiando lo más, por lo menos. Gloria a Dios. Cada vez que una persona rechaza a Dios por el pecado, está cambiando lo más, por lo menos. Bueno, yo me acuerdo que una de las mentiras más grandes que el diablo pone en la mente de la gente es que o tú estás muy viejo para servirle a Dios o tú estás muy joven para servirle a Dios. No, todavía no es el tiempo. Tú tienes que prepararte primero. Prepararte primero. Nadie en esta tierra tiene la capacidad de dejar el pecado, de prepararse para venir a Cristo. Gloria a Dios. No, sino que nosotros tomamos la decisión de todo corazón de entregarnos a Cristo y a partir de ahí, Él es quien nos prepara para obedecerlo. ¿Cuánto alaban a Dios? Dale un aplauso a Cristo. Otra mentira de Satanás que el Señor nos reprenda. Ahora no, después. Aleluya. Hermano, yo pasé varios años, dije que después. Ahora, cuando yo tomé mi decisión de convertirme, yo lo hice con una conciencia clara. Yo sabía que lo que me convenía a mí era esto. Yo sabía que el negocio más rentable es este, el de la salvación. Porque usted hace un cálculo y usted dice, espérate, ¿cuántos años de vida me quedarán a mí? No, y aunque usted se vea joven en el espejo, porque lo que más se están muriendo ahora mismo son jóvenes. Los jóvenes cogieron la delantera en la muerte hoy, en estos tiempos. Los ancianos están ahí durando todos los días más y los jóvenes, ya usted sabe, yéndose adelante. Alabado sea Dios. Hay razones bíblicas y es la causa de la rebeldía a los padres. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días que Dios te dio sobre la tierra se alarguen. Por eso sí que cuando lo que hay es deshonra, pues entonces se acortan. Bendito Dios. Entonces cuando vemos la rebeldía y la desobediencia de los hijos a los padres que hay hoy en día, entendemos por qué se están yendo tan rápido. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Es que la palabra tiene cumplimiento. Hermano, no, que ahora no, que después. Ok, pero ¿cuántos años tú crees que te quedan? Hay personas ancianas ya que pasaron de los 50 y todavía dicen que después. Pero ¿después cuándo? Pero ya en una edad tan avanzada, ¿para dónde que vamos? ¿Después cuándo? Porque después de la muerte no hay forma de entrar en salvación. Después que la muerte tocó, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Es en vida que hay que hacerlo. Entonces todo eso, a veces nosotros pensamos que viene de nosotros, pero no. Es Satanás, que la Biblia enseña quién es quien engaña a todo el mundo. Gloria a Y esos son engaños y estrategias de Satanás para que el ser humano no se acerque a Dios. Porque ya Satanás tiene sus días contados. Ya él fue juzgado. Ya en el día del juicio él va a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Por él no se quiere ir solo. Alabado sea Dios. Ay, poder en Jesús. Él no se quiere ir solo. Él quiere que la mayor cantidad se vaya con él al infierno. Que el infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia lo revela. Cristo dijo al infierno que preparado para el diablo y sus ángeles. Por la rebeldía del hombre, por rechazar a Dios y vivir en el pecado, lo lleva a ese lugar.
Y aunque Cristo vino, que era la profecía de la simiente a través del cual Dios iba a restaurar todas las cosas, que Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que todo lo que Adán perdió, Cristo vino a recuperarlo. Alabado sea Dios. Y lo más importante es esa relación con Dios que se había roto. Hoy nosotros podemos tener una relación con Dios. Incluso de esa relación depende nuestra vida eterna. Porque Dios es un Dios de intimidad, Dios es un Dios de relación. Por eso Dios de una manera u otra vive orquestando y preparando citas, aunque a veces tú ni te das cuenta que Dios te está preparando una cita y Dios te vive invitando. Dios vive invitando al ser humano a acercarse a Él. Dios vive invitando al ser humano al restaurante. Ay, déjame hablar rápido algo aquí para que no me digan algo raro. Hay una iglesia que el Señor le habla y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Míralo ahí. Para comer junto con el Señor. Es una cita. Ahora, cabe destacar que aunque nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Usamos este texto para predicarle a las almas. Dios está tocando a tu corazón. Ábrele para que él entre. Es cierto. Pero el contexto principal es una iglesia que lo dejó afuera. Gloria a Dios. O sea que esta palabra es aplicable tanto para algunas iglesias como para las personas que están en el mundo. Y hoy, estés aquí o no, si tú entiendes que de alguna manera, por alguna razón, tú sientes que Dios como que ha salido de tu vida, hoy es el día para dejarlo entrar. Gloria a Dios. Mire, la Escritura dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Primer punto, yo quiero que usted entienda algo sobre el día del juicio. Borrados los pecados. ¿Por qué los pecados tienen que ser borrados? Bueno, porque la Biblia enseña que el pecado es infracción de la ley y que todo aquel que peca infringe también la ley. Por ende, cuando usted infringe una ley, la ley lo va a juzgar en función de su delito. Entonces, el pecado no está simplemente en una acción mala, incluso en una intención, aunque no se lleve a una acción. Por eso Cristo reveló que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que cada vez que tú miras a una mujer y la codicias, ya tú estás fornicando o adulterando con ella. Gloria a Dios. La Biblia habla de la mentira, del enojo, todas esas cosas que son pecados. O sea que tú no pasas una acción, pero ya estás pecando con la mente solamente. Entonces, imagínate cuántas veces al día tú puedes pecar solamente con la mente, sin hablar de lo que tú haces físicamente. Entonces ahora imagínate todos los años que tú tienes de vida pecando a diario miles de veces. Entonces ahora imagínate el expediente criminal que tú tienes delante de Dios para el día del juicio. Ay, Padre, ¿cómo una gente lo declara inocente así? ¿Cómo se declara una gente así inocente? Entonces por eso vino el evangelio. Evangelión del griego, que lo que significa es buenas noticias, buenas nuevas. Pues no se puede hablar de buenas noticias sin la mala. La mala noticia es que todo el que está sin Cristo va rumbo al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino y pagó para que nadie se pierda. Alabado sea Dios. O sea que cuando el hombre cree que no hay esperanza, que no tiene oportunidad, ahí está Cristo diciendo: sí, hay oportunidad para ti. Sí, todavía hay esperanza para ti. Por eso hay un proverbio que dice que todavía hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, un león, rey de la selva, como le llaman, lleno de fuerza, de majestad, el que domina, pero después que está muerto, ¿de qué le sirve? Así hay mucha gente: no, rico, fulano, que será fulano, o sea, ese era fulano, pero ya está muerto, ¿de qué le sirve ese nombre? Alaba. Pero hay gente que quizás están en condición de perro, pero todavía están vivos. Ay, alabado sea Dios. Todavía tienen la oportunidad de decirle: sí, yo te quiero en mi vida. Cristo, yo te recibo en mi vida. Alabado sea Dios. O sea que no importa cuál sea la condición en la que tú te encuentres hoy, Cristo te da vida.
No importa cuál sea la enfermedad que tú estás atravesando, Cristo sana. Aleluya. No importa cuál sea la atadura con lo que tú estés peleando, que no has podido dejar por ti mismo, Cristo rompe esa cadena. Alabado sea Dios. No importa cuál sea la condición, depresión. No importa cuál sea el pecado que tú no puedes dejar, Él lo hace. Pero para eso nosotros tenemos que decirle que sí. Hay poder. Porque en el hombre está la decisión. La capacidad de decir sí o no, eso es la voluntad. El alma del ser humano es la que maneja la voluntad. Y Dios no viola tu voluntad. Dios te invita, te prepara citas, pero no violenta tu voluntad. O sea que al final la decisión Él te la deja a ti. Gloria a Dios. Hay personas que yo he hablado con ellos que dicen, yo oro, yo visito la iglesia de vez en cuando, yo incluso hasta leo la Biblia, pero estoy esperando que Dios me toque. Y yo le digo, pero ¿tú crees que tú puedes leer la Biblia, orar, ir a la iglesia sin que Dios te toque? Nadie puede hacer esas cosas si no es Dios que lo está tocando. O sea que si ya tú estás visitando la iglesia, si ya tú oras de vez en cuando y a veces hasta lees la Biblia, cualquiera de las tres o las tres, es porque Dios te está tocando. Ahora es a ti que te toca responder. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque lo grande del caso, con esto vamos a ir descendiendo ya para culminar, lo grande del caso es que la salvación es para un poquito. Como que se fue el gozo ahora. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Él dijo que entremos por la puerta estrecha. Porque el camino y la puerta que llevan a la perdición son anchos. Y por ahí entran muchísimos. Muchos son los que entran por ella. Pero entonces, el camino es estrecho y la puerta también es estrecha, que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que vayan. No, pero espérate, aquí tenemos que hacer un análisis ahora. ¿Cuál es la razón de que el creador de todas las cosas, Él mismo toma la responsabilidad para salvar al hombre, se encarna, toma un cuerpo, incluso muere en ese cuerpo, su parte humana, ¿verdad? Y resucita para ofrecerse Él mismo como ofrenda, como propiciación por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Entonces, ¿cómo es, después de algo tan glorioso, un sacrificio tan tremendo, cómo es que va a haber tantos perdidos? ¿Cómo es posible? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. El que en Él cree no es condenado. Por el que no cree, por cuanto no ha creído, ¿verdad? Creo que ese era el 18, pero igualmente el 19 me parece que dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, lo que Cristo está dando, la razón por la cual los hombres que se van a condenar en el infierno van a ser condenados, y la razón es porque amaron más el pecado que a Cristo. O sea que cuando ellos se vieron en el valle de la decisión y tuvieron que escoger, dijeron dijeron que prefieren el pecado antes que a Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que todo radica en una decisión. Hay poder. De hacer un análisis, ¿qué es lo que me conviene a mí? Vivir los años que me quedan en el pecado, que no sabemos si hay años, o días, o meses, semanas, no sabemos. Sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que nos vamos. ¿Qué es lo que me conviene realmente? ¿Vivir en los deleites de la carne unos cuantos añitos, para después pasar una eternidad Gloria a Jesús. quemándose? ¿O entregarle mi vida a Cristo y asegurar mi vida eterna? ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Yo creo que ese es el negocio más rentable que hay. Bendito Dios. Mano, no hay negocio como ese. Y con esto vamos a culminar. Escucha con atención, Alabado sea. para que entremos en oración.
Es importante, está prendido el profeta. Gloria a Dios. Es importante hacer este tipo de análisis. Porque esta vida en la que nosotros estamos aquí es un pasaje. Ahora, qué lindo que Cristo, cuando nosotros nos convertimos, se lleva la depresión, en lo que la tengan, ¿verdad? Se lleva la depresión, rompe las cadenas, se lleva las adicciones. Hermano, llena tu corazón de gozo, de alegría y de paz. Como digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. También dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya, qué lindo. Gloria a Dios. O sea, Dios realmente restaura la vida del hombre y comienza por dentro. Bueno, yo me convertí a los 31. Y tengo 39 ya. Bendito Dios. Fue ahorita. Hermano, y yo en el mundo, yo hice prácticamente de todo. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Bueno, cuando me fui a Francia, yo pensaba que iba a acabar con el mundo para allá. Pero Dios tenía una cita preparada para mí. Alaba. Dios me estaba esperando allá. Alabado sea Dios. Hermano, y después que yo tomé mi decisión, que empecé a conocer a Dios, yo le dije, pero Señor, ¿por qué tú no hiciste algo para que yo de alguna manera entrara antes aquí? Dios mío, Padre Santo. Yo hubiese sabido que el evangelio era tan bueno. Hace rato yo hubiese dejado ese mundito viejo, alaba. Hace rato hubiese dejado esa basurita de mundo que no deja nada. Ay, que yo no me convertía porque yo dije que tenía que gozar mi vida. Cuando yo sea viejo me convierto, decía yo. Y yo sé que hay mucha gente aquí diciendo lo mismo por su mente. Bendito Dios. No, cuando yo sea viejo, yo sé que yo voy a ser cristiano cuando sea viejo. ¿Y si no llega viejo? Ay, santo. No, cuando yo sea viejo. ¿Y si no llega viejo? Gloria a Dios. Porque yo lo decía eso. Yo lo decía. Yo sé que yo voy a ser cristiano, pero cuando sea viejo, gracias a Dios que esa palabra no se me dio. Aleluya. Que llegué todavía joven, alabándose a Dios. Y un día Dios me respondió la pregunta de por qué Él no hizo nada para que yo entrara antes. Y Él me respondió que Él sí hizo, pero que yo no quise. Ay, santo, aleluya. Yo no entendía. Sí, hermano, pues yo tuve 3 encuentros con Dios antes de convertirme. Gloria a Jesús. A la tercera fue que me convertí. Porque ahí yo hice mi análisis y dije, no, espérate, yo no me voy a perder. No me voy a perder. Y le entregué mi vida a Cristo. Llorando, sí. Yo lloré el mundo como cuando uno entierra un muerto. Alaba. Gloria a Dios. Sí, claro, porque yo sabía que ya, eso quedó atrás. Convirtiéndome, yo lloré el mundo porque yo sabía que ya no. Hermano, y desde que me hice mi oración ahí en mi cama, que me convertí, de una vez agarré un grupo de WhatsApp de esos amigos que usted tiene, usted sabe que no te dejan avanzar, que aman el pecado igual o más que tú cuando tú estás allá. Gente, tú sabes, que le gusta mucho la calle. Y de una vez agarré el teléfono y entré al grupo y le dije, me convertí. Alaba. Gloria a Dios. Soy cristiano. Tuve una experiencia. Le entregué mi vida a Cristo, hermano, sí, de una vez. Porque hay gente que primeramente llegan a los colegios, a la universidad y a los trabajos así, prácticamente escondidos. Que no sepan que son cristianos, pero que el Señor reprenda al diablo. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree su nombre, gloria. Porque no, me convertí, para que esté claro, que sepan de una vez, que soy evangélico ahora, su nombre, gloria. Y después me salí del grupo, porque empezaban a compartir cosas y yo, no comparto esto, cuidado. O sea, hay 2 o 3 hermanos, hermanitas por aquí que están en grupo de impíos y todavía están absorbiendo cosas que ustedes saben que se la están anotando allá arriba. Ay, santo. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un dueño y un príncipe que es el que gobierna. El sistema del mundo es un sistema satánico. ¿Usted sabía eso? Yo recuerdo que los amoritas que él dijo, todo esto es mío, a mí me lo entregaron. El sistema del mundo. Entonces, el diablo que tiene a la gente matándose. El diablo que tiene a la gente fornicando, adulterando, envidiándose y haciendo todo. Es el diablo que lo tiene así. Por eso es que nosotros nos volvemos serios cuando nos convertimos a Cristo.
Por eso que nosotros, las mujeres tienen un solo y los hombres tienen una sola y cuando se convierten a Cristo. Alaba. Por eso que la gente no habla mentira cuando se convierte a Cristo ya. Hermano, que tengo un trabajo allá, que el jefe me quería hacer cómplice de un robo. Y le dije, no, espérate. Yo soy cristiano. Así no. Aleluya. Y aquí concluimos. Dice la Escritura: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Ay, santo, aleluya. O sea, ¿de qué le sirve a alguien vivir una vida acumulando, logrando éxito aquí, esto, lo otro, y al final perderse? Recuerda que esto es un pasaje aquí. Primeramente, el verdadero gozo es aquí que está. Porque el diablo te se cree que eso es gozo. Gozo, a eso le llaman gozo allá afuera. Muchos, no todos en la misma área, porque todo el mundo ahí pesca, pero no todos en la misma área. Por ejemplo, hay gente que son parranderos, que les gusta mucho la parranda, y ellos le llaman gozo a eso. Duran 15 días fajados, trabajando. Cuando entran a la quincena, la desbaratan la misma noche. Alaba. La misma noche la desbaratan. Al otro día no tienen para comer, ni que dejen en la casa, y di que gozo. Y eso es gozo. Y así es que tú te estás gozando. No, y el mundo, el sistema satánico le enseña a la gente, no, que mientras la vaca la vendan por libra no hay que comprar una entera. Eso es para no casarse, para que la gente no se case, no formalice su vida, no tenga una familia. Porque esos son los planes del diablo. No, que el pan oculto, el pan comido en lo oculto es sabroso para adulterio. No, nadie lo va a saber. Eso es lo que tú crees, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la Biblia. Alabado sea Dios. Entonces eso es un escenario que el diablo le pinta a la gente ahí, pero no le muestra lo que hay detrás del telón. Enfermedades de transmisión sexual, pleitos, hermanos, muertes por adulterio, gente que le han quitado la vida a otros por causa de adulterio y sin número de cosas, hermanos, ruinas, gente que pierden todo por un supuesto gozo. Gloria a Dios. Y aquí nosotros no votamos lo de nosotros, vivimos en paz, vivimos contentos todo el tiempo, hasta cuando estamos en proceso nos estamos gozando, aleluya. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, alabado sea Dios. Dale un aplauso a Cristo, a su nombre, gloria. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Maravillosas son tus. ¿Cuánto lo creen?